Hey, hola, ¿cómo están? Espero que bastante bien. Y bueno, comenzaron los contenidos actuales de este ciclo escolar 2020-2021 a modalidad de distancia en Aprende en Casa 2. Y en el canal les estaré subiendo los resúmenes y lo más importante de estas transmisiones en la materia de matemáticas de los 3 grados de secundaria. Y pues bueno, sin más, vamos para allá. Bien, en esta lección de tercer grado de secundaria, el título es Conociendo las ecuaciones cuadráticas y el aprendizaje esperado que se aborda es el siguiente. Resuelve problemas que implican el uso de ecuaciones de segundo grado. A lo largo de esta semana se estará trabajando con este aprendizaje esperado en Aprende en Casa 2 y en esta primera lección se hace énfasis en el siguiente contenido: justificar operaciones inversas. Lo primero que nos indican es lo que vamos a aprender y es estudiar las ecuaciones de segundo grado o también llamadas cuadráticas en su forma más sencilla: ax cuadrada más b igual a 0. Y sé que al principio suena un poco complicado, pero analizándolo no lo es tanto. Ok, el primer ejercicio de introducción es el siguiente. El profesor Eduardo propuso a sus alumnos resolver en equipo la siguiente situación. ¿Qué número al cuadrado sumado con 12 es igual a 37? Y nos mencionan cómo lo resolveríamos nosotros. ¿Qué sería lo primero que tendríamos que hacer? Y bueno, una de las alumnas de uno de los equipos propone lo siguiente. Lo primero sería plantear la ecuación. Y efectivamente, recuerda que en matemáticas todos los problemas primero hay que analizarlos y tratar de plantearlos. En este caso ella pasa al pizarrón y escribe la siguiente ecuación: x al cuadrado más 12 igual a 37. Lo que hizo ella fue pasar de un lenguaje común a un lenguaje algebraico. Lo que nos está diciendo esta ecuación es que hay un número desconocido, en este caso se representa con una literal, comúnmente es la letra x. Ese número desconocido se eleva al cuadrado, que es lo mismo que una potencia de 2. Estando en tercero de secundaria ya debes de tener muy claro qué son las potencias. A este número, después de elevarlo al cuadrado, se le suma 12 y el resultado que se obtiene es 37. Después ellos en equipo proponen lo siguiente: hacen una tabla en la cual van asignando valores a la x o al número desconocido. Digamos que están usando una técnica de tanteo. Comienzan con el valor más pequeño que pueden asignar, en este caso 1. Si la x valiera 1, el resultado sería 1 elevado al cuadrado, 1 por 1 más 12, obtendrían 13. Pero esa no es la respuesta correcta, ya que el resultado tiene que ser 37. Y así sucesivamente van asignando valores. Si x vale 2, sería 2 elevado al cuadrado, lo que significa 2 por 2, 4, más 12, 16. Y tampoco es la respuesta correcta. Ellos continúan hasta llegar al valor de 5. Si x vale 5, sería 5 al cuadrado, 5 por 5, 25, más 12 igual a 37. Y ahí se dan cuenta que el número desconocido era el número 5. Lo que utilizaremos es el uso de las operaciones inversas, por lo cual lo primero que tendríamos que hacer es despejar nuestra ecuación. Es en este caso mover el número 12, lo vamos a despejar de la x. Ese 12 pasaría al lado del 37 y aquí viene el por qué se llaman operaciones inversas. Si aquí el 12 está sumando, recuerda que lo inverso o lo contrario de sumar es restar, por lo cual el 12 pasaría a restar al lado del 37. Si resolvemos esa operación tendríamos x al cuadrado igual a 25. Seguimos despejando la x. Ahora lo que le estorba es el exponente, en este caso el número 2 que se encuentra arriba. Y ese 2 lo vamos a pasar del otro lado. Tenemos una potencia que está al cuadrado. ¿Y alguna vez has escuchado la raíz cuadrada? Bueno, pues lo inverso o lo contrario de elevar al cuadrado es la raíz cuadrada. Por lo que ese 2 que era exponente pasaría del otro lado en forma de raíz, quedando así la raíz de 25. Para obtener una raíz es encontrar un número que multiplicado por sí mismo nos dé 25 en este caso. Y el único número en esta ocasión es el número 5, ya que 5 por 5 va a dar 25. Así que la raíz cuadrada de 25 es igual a 5, por lo que la respuesta de esta ecuación es x igual a 5. Y bien, hacia el final de la transmisión nos dicen que vamos a hacer un poco de magia con las matemáticas. Así que hagamos lo siguiente. Piensa en un número. A ese número multiplícalo por 4. Réstale el número 3
Al resultado, multiplícalo por 2 y enseguida súmale 6. Por último, divídelo entre el número que pensaste. Obtuviste 8, ¿verdad? Podrías plantear este truco matemático en una ecuación de segundo grado. Y bien, para la segunda transmisión del día martes 15 de septiembre, el título de la lección es Resolución de ecuaciones de segundo grado de la forma ax al cuadrado más c igual a 0, con operaciones inversas. Seguimos en el mismo aprendizaje esperado. ¿Y qué vamos a aprender en esta sesión? Nos dicen que nos centraremos en la resolución de este tipo de ecuaciones, pero sobre todo utilizando la técnica de operaciones inversas. Y bien, uno de los ejercicios más relevantes que viene en esta transmisión es el siguiente. Carla desea aprovechar los 90 metros de alambre que tiene en su almacén para cercar el terreno que tiene en el pueblo su mamá, y nos ponen la imagen de su terreno. Este tiene forma cuadrada y vemos que tiene un área de 400 metros cuadrados, y nos hacen dos preguntas: ¿cómo sabrá Carla si el alambre le alcanzará? Y qué debemos calcular para verificarlo. Para ello debemos analizar la situación, poner una cerca que esta va alrededor del terreno, lo que significa que va a ir por todo el contorno, lo que sabemos que a esto se le conoce como perímetro. Y como es un terreno cuadrado, todos sus lados son iguales, así que basta con saber la medida de un solo lado. Conocemos la fórmula para encontrar el área de un cuadrado, la cual es lado por lado. En este caso, como los lados son datos desconocidos, lo representamos con una x, y la fórmula quedaría x por x, lo que sabemos que es x al cuadrado igual a 400. Resolviendo mediante operaciones inversas es el número 2 que está como exponente, el cual al moverlo del otro lado junto al 400, como está elevando al cuadrado, pasará a la operación inversa, que es la raíz cuadrada. Así la operación quedaría x igual a raíz de 400. Encontramos un número que multiplicado por sí mismo nos dé 400, que en este caso es el número 20. Así que un lado de este terreno mide 20 metros. Y como queremos poner una cerca alrededor de este terreno, lo único que tendríamos que hacer es sumar la medida de los cuatro lados, igual a 80. Y como ella tiene una cantidad de 90 metros de malla, sabemos que esta cantidad sí le va a alcanzar para poner la cerca en el terreno de su mamá. De ahí nos pasan un video donde se resuelven ecuaciones de segundo grado de manera sencilla. Y uno de los más rescatables es el siguiente. Genaro es 4 veces mayor que Miguel. Si el producto de sus edades es 256, ¿cuál es la edad de Miguel? Analizando el problema tenemos los siguientes datos. La edad de Miguel es la que queremos encontrar, por la cual la podemos representar con la letra X. De ahí sabemos que Genaro es 4 veces mayor que él, por lo que la edad de Genaro se representa con 4x. Y en el problema nos dicen que el producto, o sea, la multiplicación de sus edades, da un resultado de 256. Así que esto lo podemos representar de la siguiente manera: x, la edad de Miguel, por, en este caso, paréntesis, la edad de Genaro, que es 4x igual a 256. Y ahí ya tenemos una ecuación. Si la desarrollamos, observamos lo siguiente. Tenemos una multiplicación, la cual sería x por 4x. Conservamos el 4 y multiplicamos las dos x. X por x nos quedaría como x al cuadrado. Así que la ecuación quedaría 4x al cuadrado igual a 256. Y aquí se forma una ecuación de segundo grado, la cual procedemos a resolverla con las operaciones inversas. Ya sabemos que al ser una ecuación de segundo grado en su forma sencilla, la podemos resolver despejando. Primero quitaríamos el coeficiente, en este caso el número 4, el cual está multiplicando a la x al cuadrado, y al pasar del otro lado pasaría con su operación inversa, que en este caso sería la división. Así que tendríamos x al cuadrado igual a 256 dividido entre 4. Al resolver tenemos 64. Y ahora lo que tenemos que hacer es despejar el exponente 2. Y ya sabemos que cuando está como exponente 2, la operación inversa es la raíz cuadrada. Así que quedaría x igual a raíz de 64. Y si encontramos un número que multiplicado por sí mismo nos dé 64, en este caso sería el 8. Así que la respuesta es x igual a 8, así que Miguel tiene 8 años. Para seguir practicando nos ponen la siguiente situación. Juan llega con su hermano y le propone un juego. Tiene que adivinar el número que tiene escrito en una tarjeta
y para ello le da las siguientes pistas. El número que tiene escrito lo multiplicó por sí mismo. Después esa cantidad la multiplicó por 6, le sumó 8 y al final obtuvo el resultado de 608. ¿Qué tendríamos que hacer para resolver esta situación? Primero tendríamos que analizar y pasar de un lenguaje común a un lenguaje algebraico para poder formar una ecuación. Tenemos un número desconocido, en este caso x. La primera pista dice que la multiplicó por sí mismo, lo que quedaría x por x y sabemos que esto da x al cuadrado. Después esa cantidad se multiplicó por 6. Por lo cual puedo poner al 6 como coeficiente, porque recuerda que un número al lado de una literal significa que es una multiplicación. Después le sumo 8 y al final obtengo lo que significa igual a 608. Y aquí ya formé una ecuación y me doy cuenta que es de segundo grado porque está elevada al cuadrado. Pasamos a resolverla con la técnica de operaciones inversa como hemos estado practicando. Primero tendríamos que hacer un despeje y vamos a quitar primero el 8 que está de este lado y lo vamos a pasar del otro lado con el 608. Me doy cuenta que el 8 es un número positivo, por lo cual pasaría del otro lado como negativo. Tendríamos 6x al cuadrado igual a 608 menos 8. Y si lo resolvemos nos queda 600. De ahí tendríamos que despejar ahora el coeficiente que es el 6, el cual está multiplicando a la x al cuadrado, por lo que cuando pase al otro lado su operación inversa será la división, quedando de este lado 600 dividido entre 6 y si lo resolvemos esto nos da 100, quedando así la ecuación x al cuadrado igual a 100. Y finalmente nos queda despejar el coeficiente 2, que ya sabemos que al estar al cuadrado su operación inversa es la raíz cuadrada, por lo cual solo nos queda resolver x igual a raíz de 100 y un número multiplicado por sí mismo que de 100 es el número 10, por lo que el resultado es x igual a 10. Ponen el reto del día, que es el siguiente. ¿Cuál es el número que elevado al cuadrado menos 4 da como resultado 60? Bien, para la tercera sesión del día miércoles 16 de septiembre continuamos con la misma lección y nos mantenemos en el mismo aprendizaje esperado, pero nos dicen que ahora vamos a aprender lo siguiente: a resolver ecuaciones de segundo grado pero de una manera más formal, lo que significa que a lo mejor van a tener un poco más de complejidad a diferencia de los ejercicios que hemos visto en las sesiones anteriores. Y para ello nos dan la siguiente situación. Los padres de Patty planean heredarle un terreno de forma rectangular con un área de 28 metros cuadrados. Patty lo que quiere hacer es poner una cerca alrededor, pero no sabe cuánto material utilizar. Lo único que conocemos son las medidas del terreno rectangular, que son las siguientes. Nos damos cuenta que en el lado más largo tenemos la medida de x más 6 y en el lado más corto tenemos x menos 6. Tenemos que encontrar esas medidas para poder sacar el perímetro del terreno y saber cuánto material necesita Patty. Así que lo primero que tenemos que hacer es analizar la situación y tratar de plantear el problema. Tengo un terreno rectangular con un área de 28 metros cuadrados y yo sé que la fórmula para encontrar esa área es base por altura, por lo que podría plantear lo siguiente: la base vendría siendo el lado más largo, x más 6, multiplicado por la altura, que es el lado más corto, que son x menos 6, y yo sé que estas multiplicaciones me darían igual a 28. Si observamos, se forma la siguiente expresión algebraica, la cual a lo mejor por el momento no parece una ecuación de segundo grado, sino más bien es una multiplicación de binomios. El primer término del primer binomio multiplica a los dos términos del segundo binomio, por lo que quedaría de esa manera: x por x, x al cuadrado. Nuevamente la x ahora multiplica al menos 6 y tengo que observar los signos. La x es positiva y el 6 es negativo, por lo cual quedaría más por menos igual a menos. Y al multiplicar la x con el 6, lo único que tenemos que hacer es juntar los términos, quedando así menos 6x. Después, el segundo término del primer binomio va a multiplicar a los otros dos de este segundo binomio, quedando de esta manera. Observo los signos. Aquí tengo un más
el cual va a multiplicar a la x de este lado que también tiene signo más, por lo que quedaría igual con signo positivo. Y 6 multiplicado por x me queda 6x. Después nuevamente tengo que darme cuenta de los signos. Aquí este lado, este 6 es positivo y vamos a multiplicar al otro 6 pero con signo negativo, por lo cual más por menos recuerda que da menos, y 6 por 6 me da 36. Ahí ya resolví esta multiplicación de binomios. Me doy cuenta que es una ecuación de segundo grado porque el exponente mayor que observo es el número 2. Paso a resolver esta ecuación. Primero tengo que observar que de este lado tengo algo llamado términos semejantes, lo cual los puedo juntar. Tengo 6x menos 6x. Tengo la misma cantidad con la misma letra pero con signo diferente, lo cual me da un resultado de 0 y pasamos a cancelarlo, quedando entonces solamente de este lado de la expresión x al cuadrado menos 36 igual a 28. Y si observo, después de todo este procedimiento, llegué a una ecuación de segundo grado como las que habíamos visto en las sesiones anteriores, por lo que ahora tendría que resolver despejando lo demás. Primero quitaría el menos 36 que pasaría del otro lado con el 28, y como aquí era menos, operaciones inversas pasaría a más 36, teniendo de este lado como resultado 64. Después sigo despejando la x y tengo que quitar el exponente 2, ya sabemos, pasará del otro lado como raíz cuadrada, quedando así x igual a raíz de 64, y la raíz de 64 es 8 porque 8 por 8 me va a dar 64. Como ya conozco el valor de la x, puedo sustituirlo y encontrar las medidas del terreno. En la base tengo x más 6, pero yo ya sé que la x vale 8, así que tendría 8 más 6, y en la altura tendría 8 menos 6. Si yo paso a resolver estas operaciones, tendría como base 14 y por altura tendría 2. Y ahora podría sacar el perímetro del todo el terreno. Y al sumar todo tendría un total de 32 metros. Por lo que sé que Patty necesitaría de material 32 metros para cercar el terreno. Para la sesión del jueves 17 de septiembre tenemos como lección la siguiente: propiedades de las ecuaciones de segundo grado. Seguimos en el mismo aprendizaje esperado, pero lo que nos dicen que vamos a aprender ahora es lo siguiente: a modelar y conocer las características de una ecuación de segundo grado. Para ello debemos recordar que las ecuaciones son una igualdad, se distinguen porque llevan el signo de igual, y este a su vez divide a la ecuación en dos miembros. Del lado izquierdo tenemos a el primer miembro y del lado derecho al segundo miembro. Otra característica son las partes de la ecuación. De este lado, en el primer miembro, tenemos comúnmente a las incógnitas, los que son los valores desconocidos, y del segundo miembro tenemos a las cantidades que conocemos. Otra característica importante es saber reconocer cuando es una ecuación de segundo grado, la cual no es muy difícil de distinguir, ya que cuando observemos la ecuación debemos darnos cuenta en el exponente mayor que aparece en alguna de las incógnitas. Cuando la letra x no tiene exponente, sabemos que está elevado a la potencia 1, y a esas se les llaman ecuaciones de primer grado. Pero si localizamos un exponente que está elevado a la potencia 2, sabemos que esta ecuación pertenece a las de segundo grado o cuadráticas. Otro dato importante en este tipo de ecuaciones es que existen ecuaciones completas y ecuaciones incompletas. A lo largo de estas sesiones hemos analizado las ecuaciones que son incompletas, las cuales son de la forma ax al cuadrado más c igual a 0, que son las de forma más sencilla y que se pueden resolver con el uso de operaciones inversas. Pero también existen las ecuaciones completas que tienen la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, que si observas la diferencia aquí es el término bx, el cual es otra incógnita pero que está elevado a la potencia 1. Y la diferencia entre estas dos es que las completas no se pueden resolver con las operaciones inversas. Su resolución es un poco más compleja, la cual se estará viendo más adelante. Otra característica es que las ecuaciones de segundo grado al final tienen dos posibles resultados. Supongamos que nos piden encontrar una cantidad de personas
y al final nos da como resultado x igual a 8. También podríamos utilizar el recíproco de 8, que sería menos 8. En términos matemáticos esto es correcto, pero para el ejercicio que nos plantearon solo podemos utilizar una que es la más viable. En este caso, si nos pidieron el número de personas, tenemos que elegir el 8 positivo, ya que no existen menos 8 personas. Y en la sesión de hoy nos dan más ejercicios para resolver y seguir practicando, los cuales te dejaré en la descripción del video para que vayas al archivo donde se encuentran todos estos ejercicios de la clase. Para la última sesión del día viernes 18 de septiembre, seguimos con la lección de problemas que se resuelven mediante ecuaciones de segundo grado. Continuamos con el mismo aprendizaje esperado. Y nos ponen el siguiente ejercicio: 2x al cuadrado más 2 igual a 34. Tenemos que observar que esta es una ecuación de segundo grado en su forma incompleta, ya que solo tiene el término elevado al cuadrado y no posee el término que esté elevado a la potencia 1, por lo que este tipo de ecuación se puede resolver con operaciones inversas. Pasamos a resolverla despejando. Primero movemos de lugar el 2 de este lado y lo pasamos del otro lado. Al ser positivo pasará como negativo, teniendo de este lado 34 menos 2, que si lo resolvemos tenemos 32. Seguimos despejando, quitamos el coeficiente 2. De este lado está multiplicando, pasará del otro lado en forma de división, quedando así x al cuadrado igual a 32 dividido entre 2, que si lo resolvemos nos da a 16. Seguimos despejando y ahora nos queda quitar el término 2, el cual al estar al cuadrado pasará lo contrario, una raíz cuadrada, quedando x igual a raíz de 16. Las ecuaciones de segundo grado matemáticamente tienen dos posibles soluciones. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 16? En este caso el 4 positivo, 4 por 4 va a dar 16, pero también si yo multiplico menos 4 por menos 4 me va a dar como resultado 16. Así que otra posible solución sería x igual a menos 4. Recuerda que esto es matemáticamente acertado, pero va a depender de lo que te estén preguntando en la situación o en el problema a resolver, y ya sabrás si se elige el término positivo o el negativo. Y bueno, hasta aquí llegamos con este resumen de la semana 4 en Aprende en Casa 2. En el tercer grado de secundaria, abordando los temas de resolución de ecuaciones de segundo grado. En la descripción del video te estaré dejando el link para que vayas al archivo donde se encuentran todas las clases de esta semana de manera escrita y más detallada, ya que aquí en estos resúmenes te estuve dando los puntos más importantes y los ejercicios más relevantes para practicar. Así que nos estaremos viendo en otro video para la siguiente semana. Te invito a suscribirte al canal y a compartir este video.